Hola, buenos días. Bienvenidas a esta segunda masterclass del STEM Talent Girl La Rioja. Hoy tenemos la inmensa suerte de contar con Ana Fernández. Ana Fernández es licenciada en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid y ella en la lleva una experiencia en las TICs de más de 20 años y en la actualidad es directora comercial de HP España. Y sin más, pues ella os va a explicar mejor a qué se dedica. Bueno, pues lo primero que quiero es daros las gracias por venir, por vuestro interés y dar las gracias a ASTI y a ERTIC por darme esta oportunidad de pasar este rato con vosotras y compartir dos cosas. Por un lado, mi experiencia como mujer STEM, porque ahora os contaré un poco de dónde vengo, a qué me he dedicado, en qué me he formado, cómo lo elegí, a qué me ha llevado a hacer lo que he hecho y todas estas cosas. Y también quiero compartir con vosotras, sobre todo con vosotras, pero con todos los que me escucháis, pues un poco lo que os pongo en mi ponencia, que la tecnología ha cambiado y cambia la forma en que las personas vivimos y trabajamos. Os voy a contar un poquito más en detalle quién soy. Tengo 45 años y nací en Madrid. Toda mi familia, o casi toda mi familia, es de Madrid. Y diréis, ¿y entonces, pues qué haces aquí? Pues estoy aquí porque estoy casada con un hombre cuya familia materna es toda de aquí y entonces me siento como en casa. De hecho, hay algunos que me acompañan, ¿no? Y cuando ASTI me dio la oportunidad de dar alguna charla, pues me dijeron, ¿y dónde quieres dar la charla? Y dije, pues o Madrid o Logroño. No se me ocurre mejor sitio que compartir mi experiencia con niñas de Logroño o con niñas de mi ciudad. Y tengo además dos hijas, una hija de 14 años y otra hija de 12, que las podéis ver aquí. Evidentemente ahí eran mucho más pequeñas, pero las veis aquí abajo, que es una foto que hicimos este verano. Con lo cual, pues tengo muchas de las inquietudes que tenéis muchos de los padres que estáis aquí. También seguro que muchas de las ilusiones que tenemos respecto a las niñas. Y por otro lado, pues invierto bastante tiempo últimamente en entenderos, en entender vuestras aspiraciones, en entender a mis hijas, que muchas veces no me lo ponen tan fácil. Y bueno, pues también por eso me gusta muchísimo participar en estas actividades. Me gusta mucho mentorizar o trabajar con niñas, que no tan niñas, vosotras ya no sois tan niñas, con jóvenes incluso que acaban de terminar la carrera y que se incorporan al mundo laboral. Y bueno, pues me gusta aportar a lo mejor un poquito de lo que he sido, de lo que hago, de lo que he hecho o por qué lo he hecho, ¿no? Y como decimos mucho en mi mundo laboral, pues de lo que llamamos las best practices, o sea, lecciones aprendidas que no tanto sermones, pero sí a lo mejor alguna de las experiencias que yo he vivido le pueden servir a alguien. Como ha dicho Laura, soy licenciada en Informática. Estudié en la Universidad Politécnica de Madrid. Empecé a trabajar, mi carrera en aquel momento eran 6 años. Todavía no se llamaba ingeniería, era solo licenciatura, aunque era de la Politécnica. Empecé a trabajar en HP en quinto y en sexto. Y en HP he hecho un poco de todo. He sido ingeniero de soporte, he sido jefe de proyecto, he sido consultora, he sido responsable de la venta de servicios de soluciones tecnológicas. He estado más de 10 años llevando la relación comercial de HP en España con grandes empresas o con grandes organismos y soy directora comercial desde hace unos años. No sé si os hacéis una idea de qué significa esto que os estoy diciendo, pero por resumirlo de alguna manera, lo que significa es que nosotros, como compañía de tecnología, mi equipo y yo personalmente, lo que intentamos es entender qué necesidades tienen las grandes empresas españolas y las grandes organizaciones públicas españolas y buscar una solución tecnológica para darle respuesta a esos retos que se presentan en esas empresas. Y pensad en cualquier empresa, pues ya sean empresas grandes, pues un Inditex o Mercadona o Repsol o Iberdrola o Ministerio de Defensa o el Gobierno de La Rioja o la Comunidad de Madrid. Bueno, pues muchas de las necesidades que tienen todas estas empresas y organismos para dar respuesta
a lo que les piden sus clientes o, como individuos ciudadanos que somos, clientes de la administración pública, pues la solución pasa seguro por una solución tecnológica. Y luego hablaremos de eso. No sé si estáis así. Todavía a lo mejor no os lo estáis planteando muy en serio. Ya vais a empezar a planteároslo un poco más en serio, porque estáis en tercero y en cuarto de la ESO y enseguida el primero de bachillerato empieza a marcar un poco ya hacia dónde vamos, ¿no? Pues yo no sabía lo que quería ser con vuestra edad. Esa es la realidad. No pasa nada por no saber lo que uno quiere ser. Ya llegará el momento en el que lo empezamos a tener más claro, ¿no? Es cierto que las habilidades que probablemente tenéis, y seguramente estáis aquí porque sois afines a las matemáticas, a la física, a la química, al dibujo técnico, se os da muy bien a lo mejor el razonamiento abstracto, pues es verdad que esas afinidades de esas disciplinas harán que os sintáis a gusto participando en estos programas, escuchando a lo mejor la historia de algunas mujeres que han desarrollado su vida también en torno a las STEM, pero tampoco os limitéis por las habilidades únicamente, porque las habilidades se desarrollan. Vosotras debéis, yo creo, buscar un poco cuál es vuestra inspiración. ¿Qué queréis ser de mayores? Pero pensando en el objetivo final. Yo de mayor pues me gustaría, no sé, trabajar en el mundo de la tecnología, pero para buscar fines sociales. Pues en ese camino, pues evidentemente vais a tener que desarrollar habilidades de matemáticas, física, química, dibujo, y a lo mejor alguna de esas, bueno, no es la que mejor se os da, pero no pasa nada, porque todo eso se trabaja, se entrena, es como el que entrena para correr la maratón. No sales el primer día a correr y te haces ya directamente los 40 y no sé cuántos kilómetros, ¿no? Empiezas un día, 10 minutos, 15, 20, vas mejorando tu marca cada vez mejor. Pues el cerebro igual, funciona igual. No hay que achantarse ante determinadas dificultades. De hecho, os voy a poner un ejemplo de mi propia vida. Cuando yo acabé COU, que era nuestro plan de estudios, no existía segundo de bachillerato, pero es lo equivalente a vuestro segundo de bachillerato, hice la selectividad y podía elegir pues 3 opciones de carrera. Cuando hice bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? La solicitud de carreras que se hacían en aquel momento. Mi primera elección fue ingeniería industrial. Mi segunda elección fue licenciatura en informática. Y mi tercera elección fue medicina. ¿Qué os parece? Variado, ¿no? Pues entré en industriales. Hice primero de industriales. En aquel momento, la Politécnica tenía un plan de estudios en el que primero era común a todas las ingenierías y todos cursábamos las mismas asignaturas. Eso te permitía, por ejemplo, como en mi caso, cambiar a otra de las carreras de la Politécnica y que te convalidaran todas tus asignaturas aprobadas de primero. A partir de segundo ya no era así. Cada segundo ya tenía sus propias asignaturas. ¿Qué os quiero decir con esto? Pues otra cosa que os quiero decir es que equivocarse no es un problema. O no estar seguro, probar y luego tomar la decisión de hacer un cambio en algún momento de toda esa vida profesional o académica, pues no es un problema. Siempre estamos a tiempo. Os decía antes que trabajo con más chicas. Trabajo con chicas jóvenes que acaban de licenciarse o de titularse y que empiezan a trabajar a lo mejor en HP y hago mentorización de algunas de estas chicas. Y siempre les digo una cosa, equivocarse es de sabios. La mejor escuela que vais a tener en vuestra vida probablemente van a ser vuestros errores. Con eso no quiero decir, los padres me lo agradecerán este comentario, no quiero decir que hay que estar saltando como de flor en flor todo el día, ¿no? Un día quiero ser ingeniero, otro día quiero ser matemático, otro día quiero ser físico, o sea, tampoco es eso, ¿no? Pero quiero decir que no tengáis miedo a en algún momento de vuestra vida académica decir, oye, mira, de verdad, esto me gusta, pero a lo mejor no es exactamente lo que quiero hacer. Porque os va a pasar que hasta que no lo probáis, no os dais cuenta de lo que verdaderamente queréis hacer. También os digo una cosa. Oye, hay que pensar un poco, ¿verdad?, en lo que vamos a hacer. Y para eso hay que fijarse en otras personas que han hecho algo parecido antes. Y por eso vamos a trabajar, vamos a repasar un poco la vida de algunas mujeres que han sido mujeres STEM del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XX. También es verdad que buscar referencias en vuestro entorno, referencias en la historia,
referencias que os ponga a vuestra disposición a lo mejor el programa de STEM Talent Girl, referencias de, no sé, de vuestros institutos, colegios, todo eso, pues también os va a facilitar vuestra decisión. Me gustaría que viéramos una cosa, antes de seguir. Con lo bien que ha funcionado antes, a ver si ahora no va a funcionar. This afternoon, we're going to draw people doing different jobs. And the first job we're going to draw is a firefighter. Have a think in your head what a firefighter looks like. Oh, we're doing a firefighter. What's your firefighter called? Mine's called Firefighter Gary. Firefighter Stan. Firefighter Simon. He's big and strong. He's got a big helmet on. That's brilliant, isn't it? Next, we're going to draw a surgeon. Have you thought of a name for your surgeon? Jim Bob. Jim Bob. He's a brain surgeon. I think he would wear a stethoscope. He gives you medicine. That's his ambulance. Okay, next, we're going to draw a fighter pilot. This is his jet plane. He rescues people. He likes to do stunts in the air and stuff. Okay, now who would like to meet these people for real? They're dressed up. My name's Tamsin and I'm a surgeon in the NHS. My name's Lauren and I'm a pilot in the Royal Air Force. My name's Lucy, I'm a firefighter in the London Fire Brigade. So who wants to know how to do an operation? Who's putting it on? Everyone's Try my done. stethoscope. We put this in here. What does it look like? There you go. Now you're a proper fighter pilot. So into your ears, can you hear that? Yeah. It's really good. It's much better, yeah, it's much better than the kids' one. Bueno, yo creo que, aunque no terminemos de verlo, os hacéis una idea de lo que quería. Bueno, ahora me gustaría preguntaros y que contestéis con total sinceridad si a vosotras os hubieran hecho este ejercicio, no sé si ahora, pero hace unos años, ¿cuántas habrían dibujado una chica dentro del bombero o del piloto de la Air Force? ¿Cuántas habrían dibujado una chica? Si alguna hubiera dibujado una chica, me encantaría que levantara la mano, ¿eh? ¿No? Ninguna. ¿Del cirujano habríais dibujado una chica? Del cirujano habríamos dibujado una chica. Yo habría dibujado, a lo mejor, ahora, con 45 años, habría dibujado a lo mejor una chica en el cirujano. Pero estoy segura que no habría dibujado una chica en ninguno de los otros casos. ¿Y por qué pensáis que es esto? Porque somos chicas. Quiero decir que como que parecería más natural, ¿no?, que te dibujes dentro de esas profesiones. ¿Y por qué no lo hacéis? ¿O por qué no lo habríamos hecho? Cuéntame. Efectivamente, yo creo que es así. Bueno, hay muchos estudios sobre por qué, ¿no? ¿Por qué no nos visualizamos, ¿no?, las mujeres en determinados trabajos o en determinadas tareas? Creo que es eso, que no hay suficientes referencias o modelos. No estamos acostumbrados a ver a las bomberos o a las policías o a las pilotos o a las pilotos del ejército, no estamos acostumbradas. Sin embargo, a lo mejor estamos más acostumbradas a ver a una cirujana. Bueno, pues aquí estáis vosotras, que podéis cambiar también eso, ¿no? A lo mejor nos tenemos que empezar a acostumbrar a ver a más mujeres haciendo este tipo de trabajos, que de hecho ya hay muchas. Bueno, pues sobre eso vamos a hablar ahora un poco. Siento que no hayáis hecho la dinámica que había preparado Laura, porque enganchaba fenomenal con hablar un poco de la historia de estas mujeres. Pero como sé que la vais a intentar hacer en algún momento, acordaros de mí y acordaros de lo que vamos a hablar ahora sobre ellas. Os decía antes, y tú lo has dicho, creo que no tenemos suficientes referencias. Y como no tenemos suficientes referencias, pues hoy me gustaría... ¡Uy, que se cae la petaca! Me gustaría repasar con vosotras un poco algunas referencias, porque sí que las hay. ¿Quién es
la primera mujer que había? Arriba a la izquierda, ¿sabéis quién es esa mujer? Marie Curie. Muy bien, de esa sí que hemos oído hablar. ¿Y por qué hemos oído hablar de Marie Curie y no a lo mejor hemos oído hablar de esta señora? ¿Por qué creéis? En los colegios. ¿Por algo más? Tiene 2 Nobeles, efectivamente. Exacto, eso es. ¿Y por qué más creéis que sí que sabemos de Marie Curie? No había referencias, pero ¿por qué aunque no había referencias de ella sí que habéis oído hablar? ¿Por qué? Radiología. ¿Y algo más? ¿No se os ocurre más? ¿Por qué creéis que la conocemos o que la conocéis? ¿Por su marido? ¿Por su marido? Es una pena, creo. Espero que no sea por su marido. No. Pero puede ser, pero no. No, yo estoy pensando en algo más. Porque la hemos visto en las películas. ¿No os dais cuenta que hay veces que lo que hemos visto en las películas se nos queda? Y de estas mujeres han salido muy poco, porque era poco popular hablar de chicas que hacían cosas así. Luego hablaremos de otra película. Bueno, pues ya lo habéis dicho todo de Marie Curie, o casi todo. Marie Curie efectivamente dedicó toda su vida a investigar la radiología. Estaba casada también con un científico que efectivamente investigaba igual que ella, pero ella era más brillante o más intensa. De hecho, la pobre murió precisamente radiada, porque no paraba de experimentar con la radiación y evidentemente la radiación es súper perjudicial, ¿no?, cuando estás expuesto permanentemente a ella. Pero gracias a ella pues tenemos no solo radiología desde el punto de vista del diagnóstico, sino que tenemos radiología desde el punto de vista de la curación de enfermedades tan horribles como puede ser el cáncer. O sea, fijaros todo lo que le debemos a Marie Curie. Pero fijaros en la señora que hay a la derecha de Marie Curie. ¿Alguien sabe quién es? No. Bueno, pues no perdemos tiempo. Se llama Katherine Johnson. Katherine Johnson nació en 1918 y es negra. No sé si lo veis bien, pero es una mujer de color. ¿Os suena Katherine Johnson de algo? ¿No? ¿No os suena? ¿Alguien ha visto la película de Figuras Ocultas? Sí, y es preciosa. La que no lo haya visto tiene que ir esta tarde, no sé qué otro plan mejor tenéis que ver esta película. De verdad os lo digo. Y a Marina también. También. Bueno, pues Katherine Johnson, los que habéis visto la película ya os suena la historia. Ella quería ser matemática en primer lugar, luego ya estudió más carreras y no tenía ni siquiera acceso a la universidad. Porque por la época en la que nació en pleno momento de segregación racial en Estados Unidos. Y los negros y las negras en concreto no tenían derecho a entrar en la universidad. Entonces, aparte de ser una mente brillante desde el punto de vista de las matemáticas, era muy luchadora. Entonces, lo primero que hizo fue luchar por entrar en la universidad. Efectivamente, se licenció y lo siguiente que consiguió es entrar en la NASA. En la NASA, en aquel momento, bueno, en la NASA y en ningún otro sitio, no existían las calculadoras automáticas, no existían las computadoras todavía. Lo que tenía la NASA para hacer todos los cálculos que necesitaban para todas sus naves espaciales y viajes a la Luna que ocurrieron después, eran personas que con papel y lápiz hacían los cálculos matemáticos. De hecho, se las llamaba las calculadoras. No había otra forma de calcular. Y había salas llenas de mujeres calculando, porque eran principalmente mujeres. Porque, por cierto, hay muchísima capacidad matemática en el cerebro femenino, a pesar de que bajan las matriculaciones en matemáticas. Es curiosísimo. Había muchas más matriculadas en matemáticas en generaciones anteriores a la mía que ahora mismo. En la Facultad de Ciencias Exactas de Madrid, parece que es de la Complutense, generaciones como mi madre, había aproximadamente un 51% de matriculadas respecto a hombres. Y sin embargo ahora es un 20, un 18, un 22. Qué curioso. No está de moda las matemáticas, sin embargo, van a ser fundamentales para todo. Luego hablaremos un poco de por qué. Bueno, pues como os decía, ella está reconocida por la NASA como la persona clave para el cálculo de las trayectorias de despegue de la misión Mercury, que fue la que llevó el primer vuelo tripulado al espacio.
Y la NASA también le reconoce ser la responsable del cálculo de las trayectorias del Apolo 11 y del Apolo 13. Recordad que el Apolo 11 es el que llevó al hombre a la Luna. Y de hecho es reconocido por la NASA. La señora que hay a la derecha, de Katherine Johnson, es otro premio Nobel en medicina. Es un premio Nobel que se le reconoce, se llama Barbara Clinton y se le reconoce pues haber hecho grandísimos avances en la investigación del genoma. Esta mujer de aquí, que tampoco es muy conocida, se llama Rachel Carson y realmente su aportación, que su aportación es muy interesante y está muy de moda, es haber descubierto y haber declarado el efecto tan desfavorable que tienen los pesticidas en la atmósfera. Ella escribió un libro que se llama Primavera Silenciosa y este libro suscitó muchísima polémica en Estados Unidos, pues porque no estaba bien, ¿no?, decir que estábamos perjudicando al medio ambiente, porque era, bueno, pues un libro pues bastante valiente, ¿no?, en las conclusiones que hace, y de hecho sigue siendo un libro de moda y de cabecera en el ecologismo. A raíz de la polémica de su libro se creó el Departamento de Medio Ambiente en Estados Unidos. Hasta ese momento no existía, igual que no ha existido aquí toda la vida, ¿no?, el Ministerio de Medio Ambiente. Vamos a dejar a la mujer vestida de época para el final, porque es una de mis preferidas. Se llama Ada Lovelace. Esta señora de aquí, no sé si también os suena. Mi hija de 14 años sí que hizo un trabajo sobre ella el año pasado. Se llama Rosalind Franklin. ¿Alguien le suena a Rosalind Franklin? ¿Sí os suena? ¿Habéis hecho también algún trabajo sobre ella? No me acuerdo. ¿Sí os suena? ¿Sabéis qué hizo? Sí, señora. Se llama la fotografía 51. Efectivamente, descubrió el aspecto que tiene el ADN de hélice, de doble hélice. Pero sabéis que a ella no se le reconoció ese descubrimiento. Se le reconoció a sus compañeros de investigación, que eran Watson y Crick. Pero, sin embargo, Watson, a título póstumo, reconoció que el descubrimiento era suyo. Una pena porque seguramente que el irse del mundo sin que te reconozcan una cosa tan importante como lo que ella descubrió. Y a la derecha de Rosalind Franklin hay una mujer así como muy entrañable que se llama Lise Meitner. ¿A alguna le suena Lise Meitner? ¿Alguien ya se sabe toda la tabla periódica? Toda la tabla periódica. ¿Cuál? La única mujer que tiene... Sí, señor. El 109, el meitnerio, efectivamente. Efectivamente, el meitnerio es un átomo fundamental en la fisión nuclear. Ella y su grupo de investigación, bueno, pues iniciaron la era atómica. Efectivamente. Me encanta que lo sepáis, porque es que cualquiera lo diría, ¿eh? Ah, bueno, pero me encanta que se acuerden. Oye, también tiene mérito, ¿eh? Eso quiere decir que hemos escuchado, ¿eh? Muy bien, pues nada, ya sabéis, hay que conseguir más nombres de mujer en la tabla periódica. Inge Lehmann. ¿Inge Lehmann también lo habéis escuchado? No. Inge Lehmann es danesa y fue sismóloga y fue la primera persona que investigó, demostró y bueno, pues explicó que la Tierra no es una pieza compacta, que tiene una gran actividad interior y que el núcleo terrestre además está compuesto por una parte sólida y una parte líquida, que hasta ese momento siempre se creyó que estaba compuesto solo por una parte sólida y, como digo, sin actividad. ¿Esta mujer vestida de época también la habéis visto en algún momento? Es que está vestida de época porque esta señora nació en 1799. Por eso va vestida así, claro. Pues es una paleontóloga que descubrió el esqueleto de un reptil marino de la época del Jurásico, que se llamaba ictiosaurio, pero nunca se le reconoció. De hecho, de todas sus investigaciones y del resultado de todas las investigaciones se apropiaron sus compañeros de la Sociedad de Paleontología Británica, que era una sociedad muy, muy cerrada, muy clasista, muy machista. A la derecha, esta mujer, que sí que es astronauta, y es la primera mujer afroamericana que entró en la NASA, que se entrenó en el programa completo de la NASA, que ha tripulado varias misiones de varias aeronaves y que, de hecho, nació en el año 1956, quiero decir que todavía vive, tiene varias carreras, también hizo física, hizo matemáticas y hizo medicina. Y de hecho ahora dedica su vida a
realmente al desarrollo del uso de la tecnología y del uso del bienestar, digamos, sanitario de países desfavorecidos en África. Bueno, pues hemos pasado por muchas de estas referencias que yo sé que en algún... Ah, no, nos hemos quedado con Ada Lovelace, no os he hablado de ella. ¿Quién sabe quién es Ada Lovelace? Que a Laura y a mí es de las que más nos gusta, lógicamente. Porque ya sabéis que Laura también estudió informática, como yo. Pues Ada Lovelace... Hola. Ada Lovelace se considera que es la primera programadora. Ella es hija de Lord Byron. Nació a principios del siglo XIX. Lord Byron es un poeta. Y además es hija de una activista británica. Como bien sabéis, bueno, pues principios del siglo XX, revolución industrial, en el Reino Unido se luchaba porque votara la mujer. Bueno, ella vivía en un ambiente, digamos, pues muy avanzado para su época y muy avanzado para lo que hacían las mujeres de su época. Tenía una mente matemática también privilegiada y tuvo la suerte de estar en contacto con el inventor de la calculadora. Pero ella no se limitó a hacer un uso de la calculadora que se había inventado. Ella lo que se descubrió es que la combinación de símbolos matemáticos y de lo que ahora mismo llamaríamos un algoritmo era capaz de generar grandes series de números. Por eso consideramos que ella descubrió el primer algoritmo que es capaz de ser computado en una máquina. Y por eso consideramos que es la primera programadora. Realmente ella no inventó el lenguaje Ada. El lenguaje Ada se inventó a posteriori y la persona que lo inventó decidió ponerle el nombre de Ada. Es el primer lenguaje de programación a objetos que se hizo. Decidió ponerle ese nombre en honor al avance tan importante que había hecho ella. Antes os he hablado de referencias y os he hablado de no hay que tener miedo a equivocarnos. Os he hablado de que es muy importante también escuchar a nuestras habilidades, ¿no? Nuestras habilidades en disciplinas STEM. Lo que yo os digo ahora es, en algún momento, de ahora en adelante, en los próximos años, cuando vayáis a elegir carrera, pues pararos un poco y buscad la inspiración. Buscad la inspiración en estas referencias, en otras similares. No os dejéis llevar solo por lo que está de moda, por lo que vemos en las redes sociales. Está de moda también ser matemática. De hecho, no sabéis la necesidad de matemáticos que hay en este momento en la mayoría de las empresas. No solo en empresas de tecnología, en casi todas las empresas. Hay una carencia tremenda de matemáticos, luego hablaremos de, sobre todo orientados a lo que tanto escuchamos ahora, inteligencia artificial, supercomputación. La matemática se aplica a cualquier disciplina ahora mismo empresarial. La tecnología, como os decía, ha cambiado el mundo. ¿Alguien se imagina algo de lo que ha hecho esta semana que no haya necesitado tecnología? ¿Habéis hecho algo esta semana que no haya necesitado, detrás de todo lo que hayáis hecho, que no haya necesitado la tecnología? Os voy a contar un poco cosas que yo hago a lo largo de la semana. Miro el tiempo para venir aquí, que ayer empezó a nevar, a qué hora debo salir de Madrid para no quedarme atrapada en la carretera. Miro a lo mejor el estado del tráfico, miro si vengo por Piqueras o si me vengo por Burgos. Cambio una cita médica. Me llega un SMS a mi móvil para decirme que la cita médica del alergólogo de mi hija es tal día, tal hora. Hago una compra por internet. Compro en Zara y me lo llevan a casa mañana. Hago una devolución en Amazon. Me bajo un libro electrónico. ¿Qué más cosas se nos ocurren? Los papás, hacemos la declaración de la renta. Pedimos una hipoteca. ¿Qué más cosas hacemos? Vamos al supermercado, compramos fruta. ¿Hay tecnología detrás de la fruta? ¿Sí? A ver, ¿qué hay, por ejemplo? Pues, por ejemplo, todo el proceso de gestión logístico, ¿no?, de la distribución de toda la fruta. ¿Hay tecnología detrás de la propia producción agrícola? ¿Sí? ¿Qué, por ejemplo, qué se nos ocurre? Por ejemplo, para las máquinas que se utilizan para la recolección. Vale. Las máquinas que se utilizan para la recolección están hechas a partir de tecnología. Muy bien, pues sabéis, efectivamente,
Pues hay más cosas, no solamente las máquinas que usamos para la recolección, porque podrías tener a lo mejor una producción ecológica y dices, es que no tengo casi ni máquinas, porque es una producción pequeña. Pero fijaros, en algunos países de Europa se usa la tecnología y en concreto los modelos matemáticos para hacer predicciones sobre cuándo va a llover, qué humedad tenemos, cuándo debo sembrar en función de esos parámetros. Y han conseguido hacer un incremento de la calidad y de la cantidad de producción y de hacer una producción muchísimo más eficiente, gracias a utilizar la tecnología desde el punto de vista del cómputo o del análisis matemático para predecir cuándo debemos hacer determinadas actividades. ¿Sabéis por qué Zara os propone, o por qué cuando navegáis por una página web, vosotras que sois usuarias intensivas del móvil, de las redes, por qué sabéis que a veces os proponen comprar cosas, ir a sitios, en función de qué? En función de vuestros gustos. Y muchas veces aciertan. Y a veces hasta te quedas escandalizado porque dices, pero ¿cómo saben que yo estoy pensando irme de viaje a Canarias? Me están proponiendo todo el rato viajes a Canarias. ¿Cómo lo saben? Pues a base de modelos matemáticos. A base de computar todos los datos sobre nuestro comportamiento en las webs, en las redes, todos los clics que hacemos, se computan, se calculan y dicen, ya está. Esta chica es de 14 años, vive en España, en concreto vive en Logroño, está en tercero de la ESO, en cuarto de la ESO, y te proponen justo lo que tú necesitas. Sin matemáticas, por supuesto, sin la computación de todo eso, no podrían hacer este tipo de servicios. No pensemos ya en el mundo sanitario. Lo que hemos hablado antes de Marie Curie, lo que hemos hablado antes de todas las de Rosalind Franklin, etcétera. Tú vas a un hospital y todos los servicios que te ofrece el hospital se basan en la tecnología. Todo. Desde el ticket, el turno, hasta la wifi gratis en algunos hospitales te ofrecen. En Madrid ahora hay hospitales que hasta te guían al sitio donde tienes que ir a través del móvil, porque saben... tienes que ir a la consulta no sé qué y te hacen un mapa para que sepas llegar porque los hospitales son tan grandes que te pierdes. Yo es que ya no me imagino nada que no dependa de la tecnología. Pues os voy a contar una cosa. Esta es la historia del origen de la tecnología. Yo trabajo en HP, os lo decía antes, ahora vamos a hablar un poco de a qué nos dedicamos. Pero antes de hablar a qué nos dedicamos... voy a hablaros de cómo empezó todo esto. Pues todo esto empezó en el año aproximadamente 1939. Bill Hewlett y Dave Packard eran dos amigos que se conocieron en la Universidad de Stanford. Estudiaban lo que más o menos ahora sería una ingeniería industrial, pero con la especialidad de electricidad. Y ellos, pues pensaron, imaginaros unos jóvenes de 20 y pocos años, pensaron que querían dedicarse al mundo empresarial y comercializar productos, pues un poco orientados a lo que ellos sabían, ¿no? Productos que tuvieran una componente tecnológica, pero muy eléctrica, ¿no? Y entonces dijeron, pues vamos a alquilar el garaje de la casa, ¿veis cómo son las casas americanas, ¿no? Ahora como una de las cosas que nos distinguen o que os distinguen es que estáis hiperconectados, pues seguro que habéis visto muchas veces que las casas americanas tienen normalmente un garaje. Pues ellos alquilaron el garaje de la familia Packard. Les dijeron a los padres de Packard, oye, pues si nos dejáis el garaje os pagamos $25 al mes porque nos dejéis usar el garaje. Y allí se metieron y allí se pusieron a pensar qué podrían fabricar para luego venderlo. Y lo primero que pensaron a investigar era sobre unos artefactos que hacen descargas eléctricas para activar los músculos. ¿Sabéis? Este tipo, ¿no?, de aparatos que como que activan la musculatura y que puedes hacer ejercicio con ellos. Nunca jamás HP ha comercializado esos aparatos, pero eso fue lo primero que ellos empezaron a trabajar. En realidad, lo primero que comercializaron, el primer producto que comercializaron era un osciloscopio de audio, que en realidad venía de un trabajo que había hecho en la universidad Bill Hewlett. Y dijeron, pues vamos a darle un nombre al primer modelo del osciloscopio de audio, un nombre que suene a que llevamos mucho tiempo trabajando en ello. Y entonces le dieron el nombre de 200A, el osciloscopio 200A, como si llevaran 199 osciloscopios vendidos hasta ese momento, ¿no? Jolín, pues el 200A y este tipo de osciloscopio le llamó la atención a Disney y
lo utilizaron con una versión posterior que se llamó 200B, compraron 8 unidades del osciloscopio 200B de HP para hacer la película Fantasía. ¿A qué eso no sabíais? Bueno, pues a raíz de eso crearon su empresa. Digamos que el primer número de producto comercializado por HP fue el osciloscopio 200A y la realidad es que el primero que se vendió fue el 200B y se vendió a Disney. Y eran unos soñadores. Y ese era su decálogo. Pero no era su decálogo y ahí se quedó en 1939 y punto. Cuando yo entré en la compañía en 1998, la compañía estaba, en mi oficina de Madrid, estaba llena de carteles con estas reglas del garaje. Este era su garaje. De hecho, si alguna vez tenéis la suerte de ir a Palo Alto y de ir al Silicon Valley, el garaje se visita. Es parte del turismo que se puede hacer por la zona. Y estas eran sus reglas, las reglas que ellos definieron para la creación de su empresa, que por cierto se llama Hewlett Packard porque lo echaron a suerte. Podía haberse llamado Packard Hewlett, pero lo echaron a suertes, tiraron una moneda al aire y entonces el orden de la marca salió así. Y entonces sus reglas decían: piensa que cree que puedes cambiar el mundo, trabaja rápido, no dejes ninguna de tus herramientas ocultas para los demás y trabaja en cualquier sitio. Y esa es la realidad, nosotros trabajamos en cualquier sitio. Piensa que a veces tienes que trabajar solo y a veces tienes que trabajar en equipo. Comparte tus ideas, comparte tus herramientas y confía en tus colegas. No política, no burocracia. Ellos decían, no cabe en el garaje. Decían una cosa que me encanta porque a veces se nos olvida. El único que decide si una cosa está bien hecha es el cliente. Las ideas radicales no son ideas malas. Inventa maneras de trabajar diferentes, pues siempre que puedas. Haz una contribución cada día. Si no contribuye, si no sirve para algo, lo mejor es que se vaya del garaje. Cree que juntos, o confía en que juntos, podemos hacer cualquier cosa que nos propongamos y la que más me gusta es inventa. Inventa, que de hecho ha sido el lema que nos ha perseguido a mi compañía toda la historia. Y de hecho tenemos una gran inversión todavía y seguiremos teniéndola, en innovación. Hay grandes laboratorios por todo el mundo con investigadores que están todo el día pensando qué nuevas cosas se podrían inventar para dar mejor solución a los retos tecnológicos de nuestros clientes. Hay muchos de los inventos que se han hecho a lo largo de toda esta historia que se han guardado en un cajón y que luego han salido a la luz al cabo de los años. ¿Por qué se guardaron en un cajón? Pues porque a lo mejor en el momento en el que ese investigador descubrió una nueva forma de crear un procesador, sin embargo, desde el punto de vista real, no éramos capaces de producir ese procesador. Pero con otros avances tecnológicos que hemos llevado a cabo a lo largo de la historia, ahora sí podemos trabajar en ese procesador. Nos pasamos la vida haciendo nuevas aportaciones. ¿Y sabéis una cosa? El Estado de California dijo en el año 1989 que efectivamente se declaraba como la cuna del Silicon Valley el garaje de Hewlett y Packard. Así que elegí bien, porque me lo paso bien, elegí la compañía que arrancó todo esto y todavía tenemos muchísimo recorrido. ¿Qué cosas hacemos? Aparte de lo que habéis oído del famoso osciloscopio de audio. ¿Por qué cosas me conocéis o conocéis lo que hace HP? Por los ordenadores. ¿Qué más cosas? Por las impresoras, ¿no? ¿Qué más cosas? Algunos más antiguos, ¿por qué podéis conocer a HP? Por las calculadoras científicas, programables, las que muchos hemos tenido para hacer nuestras carreras, ¿eh? De hecho, se ha hecho un modelo así como vintage, que ahora se comercializa otra vez, aunque ya no se necesita ese tipo de calculadoras, pero hace como ilusión tener una... Bueno, a los que somos un poco así, un poco frikis, nos hace ilusión estas cosas, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pero no solamente esto. La realidad es que el primer periodo de la compañía se centró en fabricar productos para test medida y medicina, porque era lo que inicialmente ellos sabían hacer. Entonces, muchos aparatos que había
en aquel momento a disposición de los hospitales para hacer diagnóstico, para hacer obstetricia, todo lo que tiene que ver con ecógrafos, todas estas cosas eran parte de lo que HP hacía mucho antes de que estuviera tan de moda la computación personal, los ordenadores personales. Esto no es tan antiguo, esto es bastante moderno. ¿Sabéis cuándo se creó Internet? No. ¿Alguien se imagina vivir sin Internet ahora mismo? ¿Cuándo se creó Internet? ¿Alguna sí lo sabe? No. Los años 90, casi sí. La primera red se creó entre 3 universidades de California y se llamaba ARPANET. Y efectivamente no fue en los 90, fue en el 89, pero casi. Efectivamente. Y ese fue el origen de lo que ahora conocemos por Internet. Pero ves, estas son las cosas que me llaman la atención. No podemos vivir sin Internet, pero no nos preguntamos ¿y de dónde ha salido esto? Pues a lo mejor investigar un poco sobre eso os inspira. ¿Alguna sabe cuándo se creó el primer ordenador? Pues el primer ordenador, en realidad hay 2 versiones. Uno es el Z1, que fue efectivamente el primer ordenador, pero no era totalmente digital. ¿Para qué se utilizaba ese ordenador? Ahora os digo, en realidad el primer ordenador muy parecido en cuanto a funciones a los que tenemos ahora se llamaba ENIAC. Y ese sí que era totalmente digital. Y efectivamente se utilizó en la época de la Segunda Guerra Mundial para hacer el cálculo de la trayectoria balística. Lo crearon en una universidad, lo crearon en la Universidad de Pensilvania. Y se utilizaba para hacer el cálculo de la trayectoria balística de los proyectiles durante la guerra. Sabéis que la Segunda Guerra Mundial, que trajo cosas horribles, sin embargo trajo realmente el principal avance de la tecnología. Eso es lo que nos aportó positivo, digamos. Bueno, pues estamos ya llegando a un punto del final de mi charla. Os voy a presentar a mi CEO. Este señor que se le ve aquí muy pequeñito, se llama Antonio Neri. Es nuestro CEO desde hace 2 años. Antes de que él fuera nuestro CEO teníamos una mujer CEO. Hemos tenido varias mujeres CEO en mi compañía. Y también os diré, hay muchas directoras generales de compañías de tecnología en España. La directora general de IBM es una mujer, que de hecho es una ex HP. Se llama Marta Martínez. Y hay muchas directoras generales en empresas de tecnología. Quiero decir que no es tan raro, lo que pasa es que no lo conocemos. Os voy a poner un vídeo para que entendáis ¿a qué nos dedicamos las empresas de tecnología o por qué estamos apostando en HP como empresa de tecnología? Habéis visto lo que os he dicho al principio de la charla, ¿verdad? Nosotros nos dedicamos a esto, a cambiar la forma en que las personas viven y trabajan. Pero os voy a dar una visión muy curiosa de otra cosa muy importante a la que nos dedicamos a día de hoy. Technology consumes 10% of the Earth's electricity, and this year the amount of worldwide e-waste is expected to be about 50 million tons. 50 million tons! And consider this, technology innovation is advancing at a rate never seen before, fueled by the ever-increasing deluge of data. Everything is getting smaller, faster, and more efficient, creating opportunities and driving new business models. But all that progress comes with a cost. Continually discarding equipment is not sustainable for resources, business, the planet. So let's think about this differently. You say, my old legacy infrastructure only ever cost me money. We say it's a source of value that can fund innovation while decreasing environmental impacts. Last year alone, we helped companies reclaim $330 million through the largest manufacturer refurbishing facility in the world. Of the enormous volume of technology that passes through it, 89% gets a new home. 97% of the rest is recycled down to its raw materials, leaving only 0.3%. And we're working to turn that number to 0. But what about energy? We've completely reinvented computing architecture to process data thousands of times faster while using only 1% of the energy previously required. And we're helping companies use only what they need through new consumption models.
Lastly, we're working to reduce our suppliers' carbon footprints by up to 100 million tonnes collectively by 2025. Call this way of living and way of working whatever you'd like. Circular economy, respect for what we make, doing what's right. Just think, is it sustainable? Is it efficient? Can it live forever? Imagine that world. Bueno, este vídeo me gusta mucho porque representa dos cosas. Representa de manera muy resumida a qué nos dedicamos a nivel de tecnología, cómo hacemos el proceso de fabricación de supercomputadores, como habéis visto ahí, habéis visto centros de procesos de datos con muchas máquinas encendidas, con muchas luces. Eso es un poco nuestra base, ¿no? Nuestro core. Pero luego habéis visto otra versión de todo esto, que es la versión en que tenemos que pensar un poco en el futuro y en el planeta y estamos generando una cantidad de basura tecnológica que no sabemos muy bien qué hacer con ella. Entonces, HP ha sido pionero en todo esto y en el concepto de la economía circular, y por eso hemos creado estas fábricas, porque son una especie de fábricas donde se hace ese reacondicionamiento de toda la basura tecnológica que generamos y que cada vez vamos a generar más. ¿Cuántos móviles hay en cada casa? ¿Cuántos móviles ha habido desde que tenemos el primer móvil en cada casa? ¿Dónde van esos móviles? ¿Dónde van los ordenadores que tiramos? ¿Dónde van las teles que tiramos? ¿Dónde van los cables? ¿Dónde va toda esa componente que contamina, ¿no? Pues lo que hacemos es reciclarlo, reutilizarlo, reacondicionarlo, y todo esto es parte también de nuestro ciclo de mejorar la forma en que las personas viven y trabajan, ¿no? Y un poco voy a daros algunos ejemplos de cosas que hacemos, como os decía antes, para mejorar los retos tecnológicos de los clientes. Imaginaros lo que necesita Zara para hacer la venta online del Black Friday. Pues lo que necesita es grandes computadores que en tiempo real permitan gestionar la cesta de la compra de todo el mundo que va a entrar en las páginas web desde todo el mundo, el Black Friday. Pues eso lo hacen con nuestras máquinas. Imaginaros la Fórmula 1. La Fórmula 1, los coches de Fórmula 1, no sé si os gusta la Fórmula 1 o no, pero es muy impresionante ver cómo en los garajes de las escuderías, por ejemplo de Red Bull o de Mercedes, que son los dos clientes con los que nosotros trabajamos, tú vas a su garaje y aparte de haber el coche, el otro coche, los mecánicos, que parecen todos cirujanos, el garaje impoluto, no sé qué, hay una zona donde hay una serie de servidores, de racks con servidores, que necesitan para coger todos los datos que el coche produce, la telemetría del coche que llamamos, todos los datos sobre la presión de las ruedas, la velocidad a la que ha rodado en la vuelta, la humedad del aire, cómo se ha comportado el piloto, todos esos datos se recogen y se tienen que computar en tiempo real en unas máquinas, en unos servidores nuestros, y les dan una serie de datos que les permiten reajustar cosas en el coche o en la forma de conducción del piloto. Impresión 3D, que lo hablaba antes con Laura. Sabéis que se nos conoce mucho por la impresión, por las impresoras. Sabéis que una gran revolución de la impresión a día de hoy es la impresión en 3 dimensiones. ¿Sabéis el beneficio que ha producido este descubrimiento, por ejemplo, para generar prótesis, fabricar prótesis a un muy bajo coste y a muy alta velocidad? Y llevarlas no solo a países como el nuestro, sino a países más desfavorecidos. La rapidez de fabricación y lo barato, entre comillas, que es fabricar prótesis con impresoras 3D, pues ha permitido que gente en otros países que nunca hubiera imaginado que iban a tener una prótesis o acceso a una prótesis, lo tienen, casi en tiempo real. La NASA, seguimos trabajando muchísimo para la NASA, aparte de lo que hemos visto antes de Katherine Johnson. Nuestros supercomputadores son casi siempre adquiridos por la NASA en todas sus evoluciones porque permiten hacer cálculos, ya se han evitado esas salas de mujeres calculando a mano y necesitan meterlos en las aeronaves que pesen poco, que consuman poco y que computen a toda velocidad.
porque la cantidad ingente de datos que necesita computar una aeronave pues no lo permitiría ninguna tecnología que no fuera la supercomputación. Y sobre todo eso sobre lo que innovamos. Habléis oído hablar y seguiréis oyendo hablar de las dos grandes tendencias. Una de las grandes tendencias es la inteligencia artificial, como sabéis, y otra gran tendencia es la supercomputación. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de las decisiones que tenemos que tomar requieren una computación intensiva de datos y solamente con la tecnología de la supercomputación lo podemos hacer. Bueno, ya estamos acabando. Pues estas sois vosotras, que ahora mismo estáis aquí un poco, pues bueno, investigando, aprendiendo, viendo qué cosas ocurren, qué es esto de las STEM, os sentís afines a todo esto. Como os decía antes, invierto tiempo ahora en conoceros un poco más y en ver cuáles son vuestras inquietudes. Y os admiro mucho. Sois una generación que tiene muchísimas virtudes o muchísimas capacidades en algunos aspectos que son aspectos muy ligados a las STEM. Yo creo que tenéis muy fácil sentiros identificadas con las STEM, más de lo que me podía sentir yo. Sois una generación que sois naturalmente digitales, nativos digitales. Sois una generación que no conoce fronteras, porque estáis siempre, como os decía, súper conectados, ¿no? Sois una generación muy altruista. Sois una generación muy exigente en cuanto a vuestros hábitos de consumo. Sois una generación socialmente comprometida. Sois una generación innovadora, emprendedora. Todas las cosas que te aporta el STEM son muy afines a lo que sois en vuestra generación. Y luego parece que dice la Universidad de Stanford que sois una generación más inteligente que las anteriores. Si no lo habéis hecho ya, pues estáis a punto de empezar a pensar en vuestra marca personal. Y una cosa además que os distingue, que es la inmediatez, todo lo tenéis de manera muy inmediata, pues hace que vuestra marca personal o con vuestra marca personal queráis trascender rápido. Yo me encuentro, vosotras todavía no estáis en ese punto, pero no estáis nada lejos. Como os decía, las personas que acceden a HP porque son recién titulados quieren trascender muy rápido. Eso es muy bueno, pero eso, como os digo, también es muy próximo a lo que aportan la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, la ciencia. ¿Sabéis una cosa? La vida es muy corta. Ahora no os lo parece, pero la vida es muy corta. ¿Y sabéis lo peor? O lo mejor, que nos vamos a pasar la mayor parte de la vida trabajando. Pensad un poco. Nos vamos a pasar la mayor parte de la vida trabajando. Así que las decisiones que toméis tienen que hacer que seáis felices. Y como os vais a pasar la mayor parte de la vida trabajando, tomad decisiones que hagan que vuestra vida laboral y vuestra vida personal sean lo mejor posible. ¿Por qué no elegimos carreras STEM o STEAM, ¿no? El A de artes, que también ahora se incluye? ¿Por qué no lo elegimos? Antes hemos hablado de no tenemos referencias, no tenemos modelos, parece que no está de moda ser matemática, sobre todo con 14 años supongo que no es muy popular ser matemática, parece difícil, todo lo que suena a ingeniería suena muy difícil. Todo eso hay que romperlo, porque no es verdad. Entonces, si fijaros en esto es el resultado de un estudio. Se hicieron unas entrevistas a 10.000 personas más o menos, casi todos estudiantes y algunos profesores de universidad y algunos profesores de institutos o de educación secundaria. Y el 40% dijo que no habían elegido una carrera STEM porque era difícil. El 65% dijo que no había elegido una carrera STEM porque no tenían una orientación adecuada para haberlas elegido. Por suerte no sois parte de ese 65%, porque sí tenéis una orientación. Estáis empezando a tener una orientación y un conocimiento de qué significa hacer ingeniería, hacer matemáticas, hacer física. Luego, es una muy buena noticia. Me encanta ver a tanta niña. Cuando Laura me decía la cantidad de niñas que estáis aquí, me parece de verdad impresionante. Luego hay otros datos, ¿no?, sobre qué dicen los profesores en relación con estas faltas de vocaciones o esta orientación hacia las vocaciones STEM. Esto es algo ya más para el ámbito académico, no para vosotras directamente. Pues también hay que trabajar en eso. Y yo solamente os diría una cosa más. Ya como chicas,
me encuentro una cosa más, como os decía antes, cuando trabajo como mentora de algunas chicas que acaban de llegar a HP. Además, debéis buscar entornos que os favorezcan, como os decíamos antes, ser felices en vuestro ámbito laboral, porque nos vamos a pasar la vida entera trabajando, ¿no? O mucha parte de nuestra vida trabajando. Buscad empresas que os permitan encontrar el equilibrio personal-laboral. Sed muy valientes. ¿Sabéis una cosa muy curiosa que me pasa en HP? Cuando yo busco a alguien dentro de los nuevos talentos para cubrir un puesto en mi organización, si yo se lo digo a un chico, inmediatamente me dicen que sí. Si se lo digo a una chica, muchas de ellas se lo piensan. Y se lo piensan porque tenemos la tendencia, y esa es mi experiencia, a lo mejor alguna mujer no está de acuerdo, tenemos la tendencia a preocuparnos mucho del impacto que tienen nuestras decisiones en nuestro ámbito personal familiar. Y me encuentro que los chicos no tienen tanta tendencia a pensar en el impacto que tiene esa decisión en su ámbito personal familiar. Así que por eso, sed muy valientes, porque con todo se puede. Y recordad una cosa que he dicho al principio, de los errores se aprende. Si no dominas al 100% lo que vas a hacer, no pasa nada. Lo importante es intentarlo. Como decíamos antes, si no dominas al 100% una disciplina de tu carrera, no pasa nada, ya la entrenarás. Pues nada más, chicas. Yo he disfrutado muchísimo. Os doy las gracias por escucharme tan atentamente. Me encanta ese brillo de algunos ojos que es como, oye, que os gusta, ¿no? Escuchar estos temas. Y aquí tenéis mi contacto, por si queréis alguna vez hablar conmigo, preguntarme cualquier cosa, pues me podéis localizar de cualquier manera. Y no sé si les damos opción a algunas dudas, preguntas o... Uy, qué vergüenza. Ninguna duda. Ninguna duda ni a título personal de lo que os he contado de mi vida, ni alguna duda sobre qué hacemos o no hacemos en HP, qué hacen las empresas de tecnología. ¿No? Hemos dicho que hay que ser valientes. Bueno, si no tenéis dudas ahora no pasa nada, pero como os digo, aquí tenéis mi contacto. Y ¿alguna sí que se anima o no? No. Tenéis mi contacto por si alguna vez queréis preguntarme algo. Muchas gracias.